Perfecto, muchas gracias entonces por haber dado el visto bueno con respecto al audio y la imagen y comenzamos entonces un nuevo Watchlist Premium junto a GH Trading. En pantalla tenemos el dólar frente al peso chileno cotizando por debajo de los 670 pesos por dólar luego de la subida, recuperación, rápida recuperación que vivíamos el día ayer tras la apertura por debajo de los 665 pesos por dólar. Un escenario que despierta luego del acuerdo entre Estados Unidos y China logrado el fin de semana en la reunión del G20, pero tenemos que entender que este acuerdo es el primer paso para lograr entonces un entendimiento futuro y lograr obviamente un cese completo de esta guerra comercial. Ahora, las dudas están y se centran finalmente en si este preacuerdo o esta tregua es positiva o no, ya que no tenemos ninguna contracción o bien retiro de los impuestos ya realizados o bien las imposiciones ya realizadas por ambos países a la fecha, sino que simplemente se retiran de la mesa con un estrechón de manos y luego de eso revisar dentro de las próximas reuniones qué es lo que se podría hacer. Y entonces esto nos deja un escenario en donde todavía estamos muy abiertos a conocer nuevos reveses en esta situación. Ahora, no creo y no considero, y el mercado así también lo viene considerando, que esto vaya a escalar mucho más allá de lo que ya lo ha hecho a lo largo del año 2018. Como ustedes pueden ver, a pesar de todos los descensos que ha venido registrando el mercado, no viene perdiendo el S&P al menos, o bien los principales índices alrededor del mundo, no pierde los mínimos registrados durante los primeros días de este año. Y es por eso que entonces el escenario más negativo es que las bolsas vengan a buscarse las zonas de mínimo, pero algo difícil ya con este entusiasmo que el mercado ha logrado tras la apertura del día de ayer. Es por eso entonces que el escenario para el dólar a nivel internacional, el dólar frente al peso chileno tiende a ser negativo por esta tranquilidad que se ha logrado. Lo comentábamos el día viernes, lo que hemos comentado en reiterados seminarios, en donde un cese de la guerra comercial debiese significar o ser algo negativo para el dólar, negativo entre comillas, negativo en cuanto a su rendimiento, pero en definitiva o en resumidas cuentas algo positivo por la inclusión que lograría Estados Unidos en cuanto a sus pares comerciales, y eso creo yo que es lo más importante a destacar durante las próximas semanas. Ahora, ¿qué podemos revisar para el dólar frente al peso chileno? Ya como hemos comentado, la secuencia de máximos y mínimos decrecientes es elocuente. Fíjense, máximos decrecientes, mínimos que son decrecientes con respecto a los anteriores, y un nuevo mínimo que he registrado el día de ayer cuando el tipo de cambio habría en torno a los 664 pesos por dólar. La recuperación fue rápida, sí, efectivamente vemos un movimiento alcista, un impulso por estas dudas que se ciñen finalmente o que se cimentan frente a qué es lo que significa esta tregua en la guerra comercial, pero sin duda que ya se viene dejando en claro cuál es el tono que logra el tipo de cambio local, sobre todo cuando tenemos cifras positivas para Chile durante los últimos reportes, un 7,1% en la tasa de desempleo, como lo revisábamos la semana pasada, cifras en donde se anticipan nuevas alzas de tasas por parte del Banco Central de Chile para no obviamente desplazar o dejar un benchmark mucho más amplio o bien un benchmark amplio con respecto a las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, también logrando controlar cuáles son los efectos de crecimiento que se podrían tener para el año 2019, y eso son algunas de las intenciones que podría tener el Banco Central con esta nueva alza de tasas para el mes de diciembre, algo que obviamente tiene una cuota de probabilidad bastante baja todavía como para asegurar este movimiento, pero el mercado ya lo viene barajando e inclusive se ha dejado ver en la prensa local. Hablando de la prensa local, quiero comentarles, tenemos nuestra primera aparición en medios locales. Tenemos acá en las últimas noticias del día de hoy un comentario con respecto a los movimientos que ha venido mostrando o que muestra finalmente el mercado, la bolsa chilena y el cobre durante la jornada del día de ayer, al arrancar esta semana, con el acuerdo o la tregua que alcanza Estados Unidos y China. Por acá entonces van a poder encontrar el comentario en la página 26 de GH Trading, como ustedes ven en pantalla, ahí tienen para que lo puedan mirar junto a otros analistas que vienen comentando el acontecer bursátil. Más allá de esto, obviamente lo que podríamos esperar a corto plazo para el dólar frente al peso chileno son, de acuerdo a los repuntes que se esperan o bien que se muestran durante las últimas horas, es una extensión máxima que se podría lograr hacia la zona de la media móvil
de 50 periodos para este gráfico diario, que debería ya comenzar a mostrar un escenario bajista. La media móvil comenzar a apuntar hacia el sur, y en donde se podría entonces revisar también un escenario de resistencia en torno a estos niveles. Fíjense, estos máximos y mínimos que el mercado ha venido dibujando podrían ser un punto de inflexión para el precio durante los próximos días de transacción. O sea, en torno a los 670, 671 pesos por dólar podría darse un punto de inflexión para el tipo de cambio, para comenzar a revisar un zigzag bastante paulatino hacia la zona de los 653 pesos por dólar. Esto, si el mercado comienza a descontar obviamente una alza de tasas por parte del Banco Central. Ahora, no debemos olvidar que la Reserva Federal de Estados Unidos, en la reunión del 18 y 19 de diciembre, también pretende subir su tasa de interés, pero se ha puesto sobre la mesa nuevos detalles de todo esto. No tan solo por el tono que pueda reflejar la Fed con respecto a las tasas de interés, el crecimiento de Estados Unidos y el crecimiento mundial, para poder obviamente un poco de paño frío a las decisiones de la Reserva Federal, sino que también la curva en la rentabilidad de los bonos a corto plazo comienza a mostrar algunos signos de inestabilidad y algunos signos de preocupación. Y esto es lo que de alguna u otra forma podría hacer que la Reserva Federal también le ponga más paño frío a las alzas de tasas, para esperar finalmente que la economía digiera estas decisiones a lo largo de los últimos 3 años, que las digiera propiamente, y luego de eso comenzara una normalización nuevamente, o bien una nueva seguidilla de alza de tasa, o bien algo mucho más paulatino de lo que hemos visto a lo largo de este año 2018, 2017 y por supuesto 2016, prácticamente a lo largo de dicho periodo. Es por eso entonces que lo que tenemos que comprender es una situación totalmente interesante para el tipo de cambio local, y es por eso que escenarios de lateralidad son los que principalmente se barajan durante las próximas semanas, con lateralidad en torno a los 665, que ha sido el último rechazo que el mercado ha logrado durante el día de ayer, y con un escenario en primera zona de resistencia en torno a los 670. Ahora, me parece que es un poco estrecho el movimiento a considerar, y es por eso que si nosotros comenzamos a ver un poco la imagen más amplia, deberíamos o podría darse una nueva vuelta del precio hacia la zona de los 675 pesos por dólar, para estar considerando un rango de movimiento mucho más amplio. Ahora, debemos recordar que la media móvil es la que nos va a dar a lo mejor un punto de cambio interesante para el precio, y eso es lo que vamos a estar revisando entonces durante las próximas semanas. Pero nuestro escenario bajista continúa. Todos los repuntes que podamos ver en el tipo de cambio, repuntes importantes, van a ser considerados como posibles escenarios de venta. Ahora, no contabilizar o bien no considerar ventas con los repuntes, sino que considerar ventas cuando el mercado efectivamente se dé vuelta, cuando haya un cierre negativo, cuando efectivamente hayan cambios en la dirección del precio. Son las posiciones que vamos a tener o podríamos considerar con mayor probabilidad de acierto. Fíjense, otro escenario interesante a lo largo de esta mañana y durante el día de ayer, el tipo de cambio alcanzaba la media móvil simple de 200 periodos, la cual ya viene siendo respetada en reiteradas ocasiones. Acá lo podemos marcar en amarillo, respetada, zona que viene respetando, intentó respetar por acá, y luego de eso, ya con la apertura de este día lunes, comenzamos a ver una vulneración en esta zona de los 668 pesos por dólar. O sea, una caída por debajo de ese nivel es importante. Ahora, ¿qué pasa si el mercado llega a rechazar esto a corto plazo? Durante las próximas horas hay un rechazo en esta zona. Me parece que ya comenzaría también a dejar un escenario interesante para considerar las ventas de forma inmediata. ¿Por qué? Porque en definitiva también podrías anticipar un cambio o bien una vela negativa al cierre del día, y eso entonces es lo que nosotros deberíamos estar atentos dentro de este día martes 4 de diciembre o el día de mañana 5 de diciembre, para estar viendo cómo cierra el gráfico diario. Eso es lo que nos va a dar entonces la pauta para estar revisando cuáles son las probabilidades de buscar o no posiciones de venta corta a partir de los niveles actuales, o en resumidas cuentas por debajo de los 669, 668 pesos por dólar, para estar mirando dentro de esta primera mitad de semana. En el caso del euro dólar, lo comentábamos hace algunos breves minutos en el chat de traders, tenemos una situación en donde a corto plazo comenzamos a mirar una secuencia de mínimos y máximos crecientes, como ustedes se pueden dar cuenta, en donde en reiteradas ocasiones el apetito por el riesgo, o sea, buscar un movimiento alcista en el euro, comienza a ser la tónica más clara durante estas últimas horas de transacción y a lo largo entonces de esta primera semana del mes. Con las recientes noticias conocidas obviamente por esta tregua, vemos un salto importante
un gap importante entre el cierre del día viernes y la apertura del día domingo por la tarde, la sesión asiática, comenzábamos a ver ya un impulso importante, y luego de eso comenzábamos a revisar que estos impulsos formaban secuencias de mínimos crecientes, o sea, una tendencia propiamente tal. Ahora, podríamos esperar que esta tendencia confirme con un tercer punto de apoyo mucho más elocuente, o bien mucho más claro, que podría ser en torno a este rango, o bien en torno a esta zona, que ya podemos delimitar, para buscar entonces mayor confianza en este movimiento alcista. Ahora, no debemos olvidar que también nos resta el último mes del año para conocer las decisiones del Banco Central Europeo, que nos podría sorprender con nuevos cambios en la política monetaria, recordando que ya este mes de diciembre finaliza el programa de estímulos macroeconómicos, y es lo que finalmente el Banco Central Europeo podría comenzar a anticipar posibles alzas de tasas para el año 2019, o bien en la primavera del año 2019, como se ha venido anticipando durante el segundo y tercer trimestre de este año 2018. Por tanto, lo que nosotros podríamos entonces revisar es un escenario relativamente positivo, que el mercado comienza a descontar, un escenario entonces positivo, como bien lo digo, para la renta, para las decisiones del Banco Central y obviamente las decisiones de los inversionistas, un valor añadido sobre la moneda que debiese recuperar el terreno y que se conjuga en definitiva también, en resumidas cuentas, con la debilidad que podría y debería presentar el dólar a nivel internacional con esta recuperación de confianza sobre o bien tras la tregua entre Estados Unidos y China, una tregua que, como bien lo comentábamos en un inicio, todavía falta mucho por revisar. Ahora, ¿cuáles son las ideas particulares para el euro dólar? O bien, ¿cuál es la idea principal? Vámonos al gráfico diario para tener entonces un poco más de claridad con respecto a lo que sucede. En pantalla ven entonces al euro frente al dólar alcanzando nuevamente una media móvil exponencial de 50 periodos que ya le ha ofrecido rechazo en diversas ocasiones. Fíjense, vamos a contarla durante el último periodo. 1, 2, 3, 4. 4 ocasiones, y podríamos considerar a lo mejor esta zona como una quinta y sexta. Probablemente, pero a lo mejor entre 4 y 6 que el mercado ha venido rechazando la media. Entonces la pregunta es, ¿será tan importante esta noticia o esta tregua entre Estados Unidos y China como para lograr dejar atrás el escenario bajista del euro frente al dólar? Esa es la gran pregunta que nos podemos hacer durante el día de hoy, y eso es finalmente la interrogante que tenemos que ir respondiendo, o que le tenemos que ir dando respuestas durante las próximas jornadas de transacción. A mi parecer, por el carácter que viene mostrando el mercado, sobre todo por la secuencia de mínimos crecientes, con los impulsos y los cierres a nivel semanal, creo que tiende a mostrarse un escenario relativamente positivo que podría dar paso a una ruptura de estos niveles. Esto significa que pueden existir dos escenarios. Como el mercado ha rechazado esta media móvil en ya 4 a 6 ocasiones, efectivamente podría haber una séptima, que sería el día de hoy o durante las próximas horas de transacción. O sea, que el día de hoy cierre en torno a la media, y el día de mañana puede haber una vela de cambio o definitivamente una vela de caída. Recordemos que al finalizar esta semana tenemos cifras de NFP como siempre los primeros meses el primer viernes del mes. Ahora, ¿qué tenemos que entender entonces de esto? Tenemos dos escenarios. Un retroceso por completo, que lo que haga en definitiva es lograr entender o bien dibujar o dejarnos en claro que existe una figura de tipo cuña, como la siguiente, fíjense, que existen dos escenarios muy interesantes, como por ejemplo, lo que nosotros revisamos a lo largo del tiempo, y a limpiar un poco, es todo este movimiento bajista, máximos y mínimos decrecientes para el precio, y que luego de eso comenzamos a afianzar una zona de lateralidad o de acumulación, que son máximos decrecientes y mínimos que tienden a ser relativamente crecientes con respecto a los anteriores. Entonces, ¿qué podríamos entender de esta figura? Que el mercado, al considerar esta figura como un escenario de acumulación, podría ser simplemente un caso de un banderín para luego de eso romper por debajo de este nivel, por debajo de la formación que el mercado viene de esta secuencia de mínimos crecientes, romper por debajo de esta zona para seguir su movimiento bajista. Pero ya lo hemos visto que a nivel mensual, semanal, parece el mercado todavía sugerir un escenario de desaceleración en torno a estas zonas de mínimo. Por lo tanto,
es donde comenzamos a revisar que el escenario alcista podría tener un poco de mayor validez que del escenario bajista. Por lo tanto, nuestro plan A va a ser el escenario alcista y nuestro plan B va a ser este escenario bajista, por supuesto. ¿Cuál es el que nosotros le vamos a entregar más categoría o bien mayor probabilidad? Al plan A. Por lo tanto, es el que vamos a jugar o el que vamos a estar analizando en este minuto. ¿En dónde? Tenemos dos opciones, que el mercado efectivamente tenga la fuerza suficiente para llegar y romper esta zona de máximos decrecientes y veamos un impulso alcista, o ver comenzar a ver este impulso alcista, los retrocesos normales que se podrían dar en torno a zonas de máximos anteriores, que eso debería ser un retroceso muy a corto plazo, hacia la media móvil, por ejemplo, y para luego subir, o que el mercado siga respetando esta media móvil, sea un rechazo falso, como se suele considerar, o sea que se respeten efectivamente las zonas de máximos decrecientes, que son estas, junto a la media móvil, que hay un retroceso hacia la línea de tendencia que nosotros dibujábamos a corto plazo, o simplemente un retroceso muy pequeño, para luego de eso entonces llegar a romper esta media móvil y la secuencia bajista para ir a buscar entonces la zona de los 1.1540, que es lo que nosotros ya teníamos como considerado como un objetivo, que es estas zonas de mínimos y máximos anteriores para el precio. Por tanto, lo que nosotros vamos a estar jugando dentro de los próximos días es efectivamente un objetivo hacia la zona de los 1.1540, ya sea para esta o la próxima semana. Ahora, vayámonos a mirar un poco qué es lo que ocurre en el mediano plazo. Vamos aquí a quitar un poco de algunos parámetros que habíamos considerado. Vamos a mirar el gráfico semanal como para contextualizar esto. ¿Por qué señalamos que el escenario podría ser alcista? Primero que todo, si al darse cuenta, las velas que hemos estado mirando durante las últimas jornadas tienden a ser elocuentes con respecto a la reacción del mercado. Fíjense, la caída de la tercera semana de noviembre, que era esta, la cual marco con la flecha, comenzaba entonces a mostrar un potencial escenario bajista que podría haber seguido, pero la última semana de noviembre comenzábamos a ver una vela de desaceleración o una vela de cambio o de indecisión en torno a estas zonas de mínimo. ¿Qué quiere decir? Que una vela de este tipo en zonas de mínimo tiende entonces a mostrar cierta recuperación o cierta probabilidad de recuperación en el precio. Al darse este tipo de situaciones, más encima el considerar las noticias que hemos conocido durante los últimos 4 días de transacción, o bien particularmente el fin de semana, se puede entender que esta situación es positiva o podría ser considerada entonces como positiva. Entonces, en el contexto de cómo se viene desarrollando el euro dólar en torno a esta zona, tiende a mostrar pretextos bastante importantes como para considerar un movimiento alcista durante las próximas sesiones o bien durante las próximas semanas. A eso también, si nosotros nos damos cuenta qué es lo que ocurre con el RSI, se van a poder dar cuenta que tenemos un RSI que es divergente con respecto al precio, lo comentábamos en seminarios anteriores, por lo tanto es elocuente el escenario alcista que se podría dibujar para el euro frente al dólar. Ahora, ¿cuáles son otros escenarios de recuperación? Por supuesto que lo que nosotros mencionábamos como objetivo son los 1.1540, pero la media móvil, al igual como siempre lo hace, fíjense, acá tenemos una zona de rechazo, zonas de rechazo, etcétera, zonas de rechazo en reiteradas ocasiones, podría ser el próximo objetivo para el precio, o sea que deberíamos estar buscando un movimiento alcista ligeramente por sobre los 1.1540 y eso estaría en torno a los 1.1637, o sea, 100 pips un poco más arriba de lo que nosotros estábamos pensando en este movimiento. Ahora, ¿qué podemos también revisar de todo esto? Al revisar un gráfico mensual, fíjense cómo nos deja el gráfico mensual el mes de noviembre, eso es muy interesante. Una vela de cambio, luego de todo un escenario bajista para el precio durante el mes de octubre, que es este, lo voy a marcar en amarillo, bajista octubre, voy a marcar con una flecha la vela de noviembre, que es una vela de cambio, y eso nos daría cuenta de que el mercado tiene una gran probabilidad de que la caída por debajo de esta zona de los 1.1540 fue solamente momentáneo y podría existir una recuperación por sobre este nivel, y eso es lo que nos daría entonces una recuperación incluso mucho mayor a venir a buscar medias móviles un poco más arriba de la media móvil semanal
y por ende entonces un movimiento alcista para el euro frente al dólar mucho más importante de lo que nosotros veníamos considerando. O finalmente es algo que también hemos comentado a lo largo de los últimos seminarios y de los seminarios prácticamente a lo largo de este año 2018, los últimos prácticamente 3 a 4 meses, en donde esperábamos movimientos alcistas para el euro dólar, que se han tardado un poco debido a toda esta vorágine que se da en torno a la guerra comercial, pero sin duda que el euro aún tiene mucho por decir. Ahora, fíjense que si nosotros miramos también el RSI para este gráfico mensual, tiende a mostrar una secuencia ligeramente alcista. Ahí podríamos estar corrigiendo un poco las líneas, si bien tiende a vulnerar un poco, podría venir a recuperarlas. El cierre de diciembre es positivo, podría venir a recuperarlas bastante o bien con crece y seguir dibujando una secuencia positiva en todo este cambio de ritmo que ha venido dibujando el par durante los últimos 3-4 años aproximadamente, desde el 2014 a la fecha, como ustedes pueden apreciar, y eso es desde los últimos días del 2014, primeros días del 2015, o sea, prácticamente 3 años a considerar en calendario. Por lo tanto, hay un escenario alcista aún para el euro frente al dólar, y es parte de los escenarios que nosotros hemos barajado a lo largo del tiempo. Fíjense, si ustedes miden esta extensión, lo que ustedes pueden ver es que el mercado intenta aguantar el 50%, alcanza niveles del 61.8 luego de este impulso alcista que se vivió a lo largo del 2017, retroceso a lo largo del 2018, y podríamos comenzar entonces a ver un escenario de consolidación en torno a estos niveles en el corto y mediano plazo, para luego entonces ver un potencial escenario de recuperación mucho mayor para el euro frente al dólar. Otro de los instrumentos que hemos estado mirando con interés durante las últimas jornadas y finalmente cuáles son los pretextos para venir a buscar estos escenarios es el oro, el cual ya va en un rango totalmente positivo con el rechazo de la zona de mínimos, como lo comentábamos, que era el 50% del último impulso alcista para gráficos de menor temporalidad, para un gráfico de 4 horas, que era este impulso precisamente, donde se presentó un retroceso hacia zonas de soporte anterior, y luego de eso comenzábamos a mirar entonces un impulso alcista hacia el primer objetivo, que estaba en torno a los $1.240 la onza, como ustedes pueden ver durante los últimos minutos. Pero sin duda que el objetivo mayor está en torno a la zona de los 1.260, que es en torno a estas zonas de máximo y mínimos que el mercado ha logrado dibujar. Ahora, ¿qué sería interesante de todo esto? Y nos vamos a mirar otro gráfico del oro. Vamos a ver si tenemos otro pretexto. Fíjense lo que ocurre. Tenemos un escenario en donde la secuencia de mínimos y máximos, de mínimo al menos, es creciente para el precio. Como ustedes pueden ver, zonas de máximos prácticamente de igual valor, en torno a la zona de los $1.350 la onza aproximadamente. Y lo importante de esto es que esto podría ser una figura completamente de consolidación para después de eso buscar una recuperación mucho mayor, o sea, ver un oro por sobre los $1.350 la onza. ¿Por qué? Porque en resumidas cuentas, cuando uno comienza a medir algunos impulsos, como por ejemplo el último importante, que fue este aparentemente, el retroceso se da hacia la zona del 61.8, y este retroceso ha comenzado a dibujar una figura de tipo, o bien de una figura de cuña, como lo vamos a ver a lo mejor con este triángulo. Fíjense, al tener esta figura, nuestra proyección más lógica es venir a buscar el ancho de la figura desde el punto de rechazo. O sea que no sería nada de raro revisar una recuperación del oro siempre y cuando logre superar la zona de los 1.350, verlo en torno a los $1.630, $1.600 la onza aproximadamente, que en definitiva o en resumidas cuentas serían muy cercanos a zonas de máximo y mínimos que el mercado ha venido dibujando durante los últimos años. O sea que debería recuperar en torno a un 70, un 50%, o bien debería ir a buscar en torno a un 60 o 70% de la extensión que habitualmente se busca luego de vulnerar este tipo de figura. Ahora, no debemos descartar que una situación es bastante interesante, sobre todo por los riesgos que el mercado corre en la actualidad, por los temores de crisis, que eso podría entonces ser también elocuente en cuanto al desempeño del oro, como ustedes se pueden percatar. ¿Cuál es un objetivo a corto plazo a considerar? Sin duda que el mercado siempre considera las medias móviles como objetivos a considerar de corto plazo. Y es donde, si tenemos una media móvil en este gráfico mensual por sobre el precio, nos parece que debería ser entonces el objetivo, y ese objetivo está en torno a los $1.259 la onza, o sea, 1.260. Si nosotros nos vamos a revisar un gráfico semanal, se van a poder percatar que tenemos muy próximo a esto un escenario o bien una zona
en la cual podría darse una resistencia inmediata que sería la media móvil, un rechazo muy interesante, sobre todo porque esta media móvil en torno a los $1.248 la onza, calzaría precisamente con máximos anteriores, que son precisamente y podría darse un escenario entonces de resistencia o bien de consolidación del precio en torno a esta zona antes de continuar subiendo. Esta zona de consolidación me parece en torno a los 1.258, antes de ir a buscar el salto hacia la zona de los 1.260, podría significar lo siguiente: que se venga a dibujar, por ejemplo, una secuencia de mínimos crecientes en el precio, y que esta zona de máximo sea entonces una figura de resistencia para el precio, para lograr acumular un poco de fuerza y dar el salto definitivo que se está buscando. Fíjense lo que ocurre en resumidas cuentas con la recuperación del precio del oro. Lo hace en forma de zigzag, viene a buscar una recuperación, retrocede, recupera, retrocede, recupera, y luego de eso se encuentra en una zona de resistencia y podría ya sea retroceder en torno a estos máximos anteriores, retroceder en torno a la media móvil, retroceder hacia la línea de tendencia o bien hacia puntos intermedios, para luego entonces de eso venir a buscar el salto hacia la zona de los 1.260 para la media móvil mensual. Por lo tanto, no me anticiparía a aquellos que no hayan considerado estar largos en oro, o bien que no lo hayan hecho, no anticiparía ninguna jugada por el minuto, a menos que revisemos los retrocesos naturales o bien los retrocesos más lógicos para este movimiento. Al revisar y al mirar también desde otro punto de vista, lo que nosotros podríamos estar mirando es que toda la caída a lo largo de este año ha tenido obviamente también implicancias importantes, y esta implicancia es donde el precio, fíjense ustedes, ha rechazado, en resumida, ha rechazado el 38,2 de Fibonacci del último impulso bajista, o sea, de este impulso bajista, rebotó, rechazó el 38,2, pero luego de eso comenzamos a ver una figura de recuperación. Ahora, podría darse también el caso de que esta figura de recuperación sea una figura entonces simplemente correctiva, de rebote correctivo, para seguir entonces un camino bajista y un quiebre definitivo de la línea de tendencia de largo plazo del oro. Es por eso que me parece interesante qué es lo que puede ocurrir en torno a esta zona y cómo se puede interpretar el retroceso que el mercado pueda presentar, y es por eso que los gráficos semanales y gráficos diarios van a ser totalmente elocuentes con respecto a nuestras decisiones durante las próximas jornadas, porque al mirar obviamente este gráfico a nivel diario, aquí podemos a lo mejor incluso ceñir mucho mejor nuestra línea de tendencia, lo vamos a dibujar. Al ceñir esta línea de tendencia, nosotros entendemos que el mercado puede que vaya buscando una secuencia de mínimos y máximos crecientes un poco menos aguda incluso, como por ejemplo podría ser esta secuencia, y que los retrocesos que el mercado pueda dar pueden ser interpretados como una ruptura de tendencia falsa, que es esta la ruptura de la tendencia que a lo mejor muchos podrían estar interpretando. O sea, que si el mercado llega a romper esta tendencia, podría ser una ruptura falsa, y simplemente el mercado lo que debería estar o podría estar buscando debería ser un tercer punto de apoyo en una línea de tendencia mucho más prolija, o bien mucho más coherente con el movimiento del precio, o bien lo que el mercado debiese hacer. Y es por eso que un impulso hacia estos niveles, hacia los 1.258 aproximadamente, debería ser claro para estar buscando entonces un retroceso. Fíjense lo que podría hacer el mercado: rebotar en torno a la línea de tendencia inicial hacia máximo anterior, rechazar esta zona y buscar un quiebre hacia la línea de anterior. Y esa línea anterior también podría entonces estar calzando con máximo y mínimo anteriores, y eso es lo que a mí me parece interesante considerar, que esta zona de los $1.210 la onza sea el punto de inflexión importante para el mercado, y es donde el día de mañana el precio se logre apoyar en torno a este nivel y vengamos a buscar entonces el salto definitivo que necesitamos hacia la zona de los 1.260 e inclusive valores mucho más arriba, que ya son los mencionados, en torno a los 1.350 aproximadamente dólares la onza, como lo hizo obviamente a lo largo de los primeros días del 2018 y los últimos días del año 2017. Es por eso que me parece que hay que tener un poco de pausa, prudencia obviamente con respecto a lo que viene ocurriendo, no tomarse las noticias de forma tan a pecho y tan anticipada, porque ustedes lo pueden ver, el S&P, la renta variable alrededor del mundo retrocede el día de hoy, un 0,22 el S&P, el DAX un 0,52, el índice dólar viene cayendo un 0,51, pero obviamente no hay que anticiparse
a muchos movimientos o a muchos hechos para estar considerando transacciones a tontas y a locas, y es por eso que hay que tener mucha calma, sobre todo estos últimos días del año, porque en definitiva podrían ser estos últimos días del año los que nos puedan ayudar a tener transacciones mucho más eficientes durante las primeras semanas del 2019 y por supuesto comenzar un año 2019 en cuanto a profit mucho más interesante. En cuanto a cifras macroeconómicas, podemos ver que tenemos el día de hoy, se ha presentado hace algunos minutos atrás el PIB trimestral de Canadá, un 0,3%, se ha dado una contracción en el PIB. Vamos a mirar el canadiense, que era otra idea de transacción que habíamos estado comentando la semana pasada. Y mientras que para Estados Unidos no hay grandes decisiones el día o grandes datos más allá de las declaraciones de Williams, miembro del FOMC. Al finalizar la sesión de día martes 4 de diciembre, el Banco Central de Chile decidirá su tasa de interés y eso es lo importante para tener en consideración el día durante la jornada. Ya lo comentábamos al inicio, el mercado puede descontar o bien comenzaba a descontar durante los últimos días del noviembre una posible alza de tasas del central y eso es lo que hoy día podría estar moviendo al mercado y es por eso que a lo mejor podríamos estar viendo un movimiento negativo en el peso chileno y favorable para la divisa norteamericana. ¿Qué es lo que podemos ver para el dólar canadiense? Primero que todo, se logra vulnerar la secuencia de mínimos y máximos crecientes que veníamos comentando con anterioridad. Como ustedes pueden ver, un canal alcista a nivel de gráfico diario y a nivel de gráfico mensual. El mercado, ya lo comentábamos, no se muestra más propenso a venir a buscar un movimiento alcista por sobre los máximos anteriores. Habíamos estado comentando que existía efectivamente la posibilidad de que el precio viniese a buscar la línea de tendencia, que es la siguiente, esta posible línea de tendencia que es para un gráfico mensual, como lo van a poder ver a continuación. Fíjense, estábamos viendo la posibilidad, sobre todo por el cierre del mes de noviembre, que el canadiense viniese a buscar un escenario de recuperación un poco mayor hacia esta zona de la línea de tendencia y luego a partir de estos niveles el rechazo que nosotros hemos estado esperando. Pero en definitiva lo que ha ocurrido es que estas noticias positivas, tanto para el acercamiento, esta tregua entre Estados Unidos y China, podrían darse también situaciones dentro de los próximos días en la reunión OPEP que para el petróleo podrían ser relativamente positivas. ¿Qué podemos entender del petróleo de lo que ha sido a lo largo del 2018 como para contextualizar esto? Podemos entender que el mercado, o bien luego de las sanciones, de los recortes que han venido aplicando los miembros y no miembros OPEP, el mercado efectivamente respondió de forma favorable a los valores del petróleo, subiendo prácticamente desde los 50 y 40 dólares el barril hasta los 60, casi 70 dólares. Esto lo que ha significado entonces también es que el canadiense no ha logrado incorporar esta noticia, no lo ha hecho. Fíjense, cuando el petróleo venía subiendo, que el petróleo es uno de los principales commodities de exportación de Canadá, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a buscar el oil y lo vamos a comparar. Fíjense, cuando el petróleo subió durante todo el año, durante los últimos años, fíjense cuál ha sido el comportamiento de el canadiense. Vamos acá a mirar. Dólar canadiense sube, o sea que petróleo cae, fíjense en azul, petróleo cae y el dólar canadiense sube, que eso es lo más lógico, por el debilitamiento del petróleo, el canadiense tiende a debilitarse. Petróleo sube, dólar canadiense se fortalece. Petróleo cae, se fortalece el dólar americano o se debilita el dólar canadiense. Petróleo sube. Y aquí es donde comenzamos todo un escenario de descorrelación. Petróleo sube y el dólar canadiense se debilita. Petróleo sube, sigue subiendo y el petróleo y el dólar canadiense se sigue debilitando. Hay pequeñas correcciones en este segmento en donde esta zona se vuelven a condicionar. Pero luego de eso, el petróleo sigue subiendo y el dólar americano vuelve a recuperar terreno por todo un escenario de riesgo o bien en torno a esta guerra comercial. Y este riesgo en torno a la guerra comercial significaba entonces un arranque en 2018 en torno a esta zona en donde el mercado del petróleo ha subido considerablemente y el canadiense no lo ha reflejado. Por lo tanto, si nosotros tenemos que ver esta magnitud, tenemos que entender que también este último descenso
del petróleo abrupto ha sido por diversos factores, tanto guerra comercial, por obviamente lo que ha significado una proyección de menor crecimiento para el mundo, y por supuesto también por las implicancias que Estados Unidos ha impactado sobre el mercado del petróleo con las sanciones hacia Irán. ¿Qué es lo que ha hecho Estados Unidos sancionando a Irán? Lo único que se puede leer de entre líneas o cuál ha sido la estrategia de Estados Unidos es lograr abarcar mayor terreno, o sea, quitarle cuota de mercado a los países productores de petróleo, y es por eso que Estados Unidos ha aumentado su producción considerablemente. Al aumentar su producción, tenemos mayor oferta en un escenario en donde la demanda podría disminuir a futuro o se proyecta menor, por lo tanto los precios del petróleo caen y tienden a ceder. Es por eso que son situaciones diversas las cuales obviamente han impactado sobre la cotización del petróleo, y es donde también no se ha visto un escenario positivo para el canadiense. Si bien las cifras tampoco han acompañado al Luni, como es conocido en el mercado, se tiene que entender que el mercado aún así le da una cuota de responsabilidad, o bien un escenario de todavía una falta, o bien de una deuda que tiene el canadiense, sobre todo por las ganancias que ha logrado el petróleo a lo largo de los últimos años. Entonces, ¿qué podemos interpretar de todo esto? Con el salto que el mercado da durante esta semana podrían darse escenarios de negativo, pero fíjense lo que hace el precio. Viene a buscar mínimos anteriores o a la media móvil, muy cercana a la media móvil, y podrían presentarse rebotes. Un rebote que podría estar condicionado, todavía yo no logro entender una zona interesante para buscar posiciones, pero ya comenzamos a dilucidar qué es lo que podría ocurrir. Para este gráfico diario, lo que el mercado hace es que todavía dibuja al menos una secuencia de mínimos crecientes, que es la siguiente: mínimos crecientes, mínimos crecientes, mínimos crecientes, mínimos crecientes, mínimos crecientes, y el último mínimo que está registrando, que comienza a mostrar una potencial vela de rechazo, podría ser un mínimo creciente, junto a la secuencia de máximos crecientes que el precio dibuja. Por lo tanto, ¿qué podríamos ver? Que como el mercado llega a rechazar o bien devolverse prácticamente lo ganado anteriormente, estamos en una fase de retracción o bien de consolidación a lo hecho, donde pueden surgir muchas situaciones. Que el mercado efectivamente lateralice, por ejemplo, en torno a estos niveles, sobre todo por las zonas de rechazo que significan estas zonas, fíjense, y que podamos ver entonces un último impulso alcista a partir de esta lateralización hacia la línea de tendencia, como ya lo comentábamos para el gráfico mensual, que debería ser un último impulso y cerrar un año 2018 positivo para el dólar americano frente al dólar canadiense. Pero por otro lado, ¿qué es lo que podría darse también? Una potencial figura de hombro, cabeza, hombro. Fíjense, hombro, cabeza, y un potencial hombro que se podría llegar a dibujar en torno a esta zona. Y es por eso que rechazo en torno a estos niveles podrían ser muy interesantes, sobre todo si nosotros consideramos lo siguiente: al mirar un gráfico de menor temporalidad, como por ejemplo un gráfico de 4 horas, el precio está o se posiciona por debajo de la media móvil de 50 periodos, que la media móvil ha venido acompañando ya en reiteradas ocasiones el precio. Y esta media móvil es la que le podría venir a ofrecer resistencia al precio en torno a esta zona, máximos anteriores que se han venido declarando durante las últimas intenciones de recuperar valor, pero entonces debería ser esta una zona de presión. Si es que esta zona de oferta finalmente se llega a dar, podríamos entonces comenzar a anticipar un potencial segundo hombro, sobre todo también por la secuencia de mínimos que es decreciente para el precio. Fíjense, esa secuencia, o bien no está muy prolija mi línea, pero son secuencias de mínimos decrecientes. Con respecto también a estos máximos que son decrecientes, son obviamente situaciones muy interesantes a considerar. Ahora, nosotros podríamos estar intentando anticipar esto con una potencial línea de tendencia también, que podría ser esa por acá o por allá, para estar dándole un poco más de sentido. O simplemente al calcular esto, podemos trazar un impulso de Fibonacci, o bien un retroceso de Fibonacci, y algunos niveles también podrían darle sentido entonces a este rebote, y este rebote estaría rechazando el 38.2 de Fibonacci o el 50%, si es que en el caso de que lo hagan el 50%, es que estaría rechazando o bien testeando la línea de tendencia que ha venido dibujando a lo largo del tiempo, que sería en torno a estos niveles. Es por eso que existen múltiples escenarios como para estar evaluando, y por supuesto que las cifras macroeconómicas nos van a estar ayudando a dilucidar qué es lo que podría ocurrir. Sin duda que el escenario para el dólar que nosotros revisamos en el mediano plazo es negativo en el mediano y largo plazo, pero todavía quedan riesgos o bien sensaciones que el mercado no ha logrado interpretar, y estas son las situaciones en las cuales uno tiende a encontrar muchas trampas. Pensar que este es el inicio de un cambio, pero en definitiva cuando uno no logra interpretar muchas cosas, va perdiendo muchas transacciones en muy poco tiempo,
y luego de eso logra darle el palo al gato o bien encontrar la posición adecuada, logra ganar, pero ese lograr ganar recién logra cubrir las pérdidas que se venían dando anteriormente y en definitiva no sacamos nada de limpio. Por eso hay que ser prudentes a la hora o bien luego de conocer este tipo de escenario o bien este tipo de situaciones que son relativamente positivas para el mercado en un inicio, como lo hemos visto, pero sin duda que también pueden presentar un escenario difícil para interpretar y por supuesto para poder operar. Durante los próximos días creo que lo más importante que tenemos que estar atentos son el día de mañana las declaraciones del presidente Mario Draghi, el Banco Central Europeo. El día de mañana es festivo en Estados Unidos en honor al expresidente George W. Bush, quien falleció durante los últimos días en el fin de semana. El PMI de servicios de Inglaterra el día de mañana, actividad económica en Chile como para entender un poco el desarrollo de la economía local y qué es lo que podría hacer el Banco Central durante los primeros trimestres del año 2019, decisiones de tipos de interés en Canadá. Me parece que ese dato sí es importante para evaluar qué es lo que podría ocurrir y aquí es donde se barajaría el escenario entonces, si el mercado recupera hacia estos niveles y se da un rechazo de esta zona puntualmente, hay velas de cambio en torno a esta zona, yo consideraría rápidamente estar corto con un objetivo en torno a esta zona, que serían los máximos y mínimos que el mercado ha venido dibujando con anterioridad. Esa sería entonces una primera idea de trading a considerar si es que se dan los rechazos adecuados en torno a estos niveles, como ya lo hemos comentado, para buscar una posición en corto a favor del canadiense. Me parece que si bien el mercado espera una mantención de tasa de interés de Canadá, es mucho más propicio el considerar que el tono positivo que pueda dejar Canadá debería ser algo razonable como para estar buscando entonces un movimiento positivo en el canadiense, sobre todo también por los últimos acuerdos alcanzados entre Justin Trudeau en la reunión del G20 con Estados Unidos y México también en sus tarifas y obviamente en la relación comercial. Otros eventos importantes: ventas minoristas en Australia el día miércoles, cambio de empleo no agrícola el día jueves en la ADP, el sector privado en Estados Unidos, y por supuesto que el cierre de todo esto, el mismo día jueves, declaraciones de Polos, el gobernador del Banco de Canadá, para ahí tenerlo en consideración, PMI de eBay en Canadá el día jueves, y ya para ir cerrando la semana, el jueves por la tarde, declaraciones de Powell, presidente de la Fed, y el día viernes las cifras de NFP para Estados Unidos y tasa de desempleo. La tasa de desempleo en 3,7%, niveles históricamente bajos. En Chile esperamos cifras de inflación, otro dato muy importante para la economía local, así que pues bien, deberíamos estar cerrando una semana o bien un año bastante interesante para la renta variable y para el mercado bursátil en términos generales. La verdad que por el minuto no tengo mayores ideas. Lo que sí me gustaría ir a mirar es considerar nuevamente la zona de lateralidad, que el S&P, lo comentábamos en sesiones pasadas, la zona de lateralidad del S&P que se está dando finalmente, que era la siguiente: zonas de mínimo, zonas de máximo, lateralidad para el S&P hasta conocer entonces un escenario mucho más propicio, mucho más claro. ¿Qué es lo que finalmente hace el mercado en torno a estos niveles? Sigue impulsando, sigue creyendo que el mercado va a recuperar mucho más rápido, pero me parece que todavía existen muchos motivos por los cuales el S&P debería mantenerse por debajo de la zona de los 2.800 puntos. Y es por eso que este retroceso que podría darse es una falsa entrada de mercado para ir largo, sino que simplemente lo que se puede buscar a corto plazo es buscar los máximos anteriores en torno a la zona de los 2.795, un par de puntos más arriba, 2.800 aproximadamente, pero me parece que es un escenario bajista el que deberíamos estar jugando, o bien más que jugando, revisando a partir de las próximas semanas hacia las cruces de media probablemente, o incluso un descenso mucho mayor, como ya lo hemos comentado, que sea hacia este rango, como ustedes pueden darse cuenta, o simplemente hacia la zona de mínimos que el mercado ya ha venido desarrollando. No creo que se lleguen a dar estos niveles. Creo que descarto el venir a buscar la zona de los 2.620, 2.600 puntos, pero sí la zona de los 2.700, 2.800 podría ser el escenario de lateralidad mucho más claro para la renta variable en Estados Unidos. En el DAX alemán, el escenario alcista sigue siendo la clave, la tendencia del RSI es la clave para estar atento durante las próximas semanas. Todavía obviamente no se llega a ninguna vulneración. Hay divergencia en las zonas de mínimos para contemplar potenciales movimientos alcistas, pero todavía obviamente es un escenario en veremos.
El DAX cierra el mes por sobre la media móvil exponencial de 50 periodos, algo muy interesante para buscar posiciones de compra. Y lo que se da finalmente, o lo que nosotros podemos lograr de esta lectura, es que podríamos buscar algunos trazados de Fibonacci a corto plazo para ver hasta dónde retrocede el precio finalmente del índice alemán durante este mes, para buscar entonces la recuperación que hemos estado anticipando. Y es por eso que me parece interesante el venir a buscar un cruce hacia un gráfico de menor temporalidad. Y es donde lo que hago es simplemente esto, trazar desde acá, desde mínimos a máximos, un Fibonacci, que es donde se dio el rechazo en la media móvil, y estaría esperando entonces un descenso hacia estas zonas de mínimo, ya sea hacia el 50%, que han sido estas zonas de mínimo, como ustedes pueden ver, o este último toque que el mercado dio en torno a los 11.215 puntos, como ustedes se pueden percatar en el gráfico. Por lo tanto, los retrocesos para el DAX podrían ser hacia los 11.280, 11.215 puntos, para luego de eso ver entonces un nuevo impulso alcista, o que la zona de lateralidad también continúe para el índice alemán, como ustedes pueden ver en pantalla. Ahora, otro pretexto técnico podría ser, por ejemplo, que el mercado lo que venga a hacer es es confirmar la ruptura de la secuencia de máximos decrecientes que se venía dibujando, que es toda esta zona finalmente. Perfecto, disculpen. Lo que tenemos entonces en pantalla es que el mercado venga a respetar o bien a confirmar la ruptura de esta secuencia de máximos decrecientes, y que debería estar jugando un rol principal tanto en la línea de tendencia como la media móvil, que viene por debajo del precio. Fíjense, la media móvil de 50 periodos, por lo que obviamente un rechazo de esta zona podría ser interesante para buscar una recuperación del DAX de forma anticipada. O sea, no esperar una caída hacia el 50% o hacia el 61.8, sino que simplemente hasta el 38.2, como se dibuja en el gráfico. Secuencia de mínimos y máximos que son crecientes, como ustedes pueden ver, para el índice alemán, lo cual obviamente es elocuente para entender una posible recuperación de este instrumento. Ahora, podríamos también trazar otra línea de tendencia que sería interesante estar mirando, que sería la siguiente. Fíjense, la cual en definitiva ya se ha roto y estamos en puntos de confirmación. Por lo tanto, hay que seguir muy atentos a ver qué es lo que ocurre durante las próximas jornadas y obviamente durante las próximas horas, pero en definitiva siempre el DAX me parece que es un buen punto a considerar en el largo plazo para la renta variable alemana o bien para nuestras carteras. En lo emergente, el cruce del precio para este nuevo mes es por sobre la media, así que esperaríamos retroceso hacia los 41,44 para ver rechazo y seguir subiendo, que es obviamente lo elocuente. En el caso de la renta o bien del ETF de Chile, el SH, superaciones de la zona de los 44,30, los 44,50 serían motivos suficientes como para buscar un movimiento alcista hacia los 45, 46 dólares, y luego de eso seguir revisando un escenario alcista a lo largo del tiempo, sobre todo porque también podríamos estar mirando un escenario de consolidación en torno a estos niveles, que sería algo como esto, un escenario de consolidación durante varios meses, que siga el mercado haciendo un zigzag en torno a esta zona, y luego el salto definitivo para estar buscando una recuperación de la renta variable. ¿Qué pasa con Chile finalmente? Que este escenario para el ETF es algo muy similar que nosotros podríamos estar también esperando para el dólar frente al peso chileno, que lateralice finalmente, y aquí es donde me vuelvo a mirar el dólar frente al peso chileno, lateralice entre los 600, a mirarlo, no recuerdo bien el valor, que lateralice entre los 675 pesos por dólar, que estas zonas de máximo, y la zona, ya sea tanto estas zonas de mínimo, que es lo que he venido alcanzando, los 665, 664 pesos por dólar, o en definitiva, si es que vemos un impulso mucho más favorable para el peso chileno, que la zona de soporte sea los 653. Por lo tanto, debería darse algo como esto. Algo así podríamos estar estimando. No sé si logre este impulso o bien este segmento de recuperación sea algo como eso, pero podría ser una zona de lateralidad entre los 675, los 655, 653 pesos por dólar para estar considerando en el tipo de cambio. Sea un rango de movimiento de 20 pesos durante el primer trimestre del año 2019. Eso es para tener en consideración. Pues bien, los dejo, estimados. Prácticamente ya llevamos una hora de revisión de los instrumentos que estábamos mirando. Durante el día voy a estar seguramente lanzando, y durante la semana sin duda que más análisis. Les pido disculpas si no soy tan rápido durante estos días para responder los mensajes. Les cuento que he tenido un inconveniente nuevamente de salud. Mi polola el día de ayer la operaron,
de urgencia, por lo tanto espero que también me puedan comprender con respecto a esto. Por eso que el día de ayer estuve muy intermitente en mi respuesta y también en mi conexión, y probablemente a lo largo de esta semana vaya a ser, o hasta el día miércoles vaya a ser algo muy similar. Así que espero que me puedan comprender, solamente eso les pido. Pero sin duda que voy a estar para ustedes para poder contestar sus dudas y poder mandar ideas nuevamente o ideas durante la jornada. Se los agradezco, que tengan una muy buena jornada. Nos vemos entonces el próximo martes, como es habitual, en el Watchlist Premium, y por supuesto que el día viernes en el Closing Bell. Cualquier cosa a través del chat, a través del correo electrónico, o muy probablemente a ver si es que, dependiendo cómo avance la semana, vamos a estar lanzando algún video de análisis o algún video de análisis. Siempre se los prometo, pero en definitiva nunca lo logro concretar porque ya estoy muy próximo al closing bell o no vale la pena en algunos casos, pero cuando valga la pena voy a estar lanzando videos que realmente puedan ser provechosos para ustedes. Se los agradezco nuevamente por la participación. El video quedó grabado. Les recuerdo que el próximo 13 de diciembre voy a estar realizando un workshop en un coworking acá en Santiago, en la comuna de Las Condes, en Apoquindo 6550, así que si desean registrar, lo pueden hacer a través del sitio web, sketchtrading.cl/cowork. Van a poder entonces encontrar el link de registro, o también lo van a poder encontrar en nuestro fanpage de Facebook, GH Trading 245, lo van a poder encontrar en Facebook, o GH Trading, donde también está el evento, y van a poder encontrar el link de suscripción. Tiene un valor de 25.000 pesos para los que no sean usuarios premium, y para ustedes, como en esta ocasión solamente somos usuarios premium, tienen un descuento de 5.000 pesos, o sea que cierra la jornada, o sea, cerrarían la inscripción por 20.000 pesos. Y esto es el próximo jueves 13 de diciembre a las 19:15 horas, que estaríamos dando inicio aproximadamente a las 19:30. Pero para que puedan inscribirse, vamos a estar revisando los principios básicos del análisis técnico, el price action, cómo utilizar de forma correcta las medias móviles, RSI y Fibonacci, y cómo aplicar estos conceptos finalmente para lograr interpretar de mejor forma el mercado, aumentar las probabilidades de acierto, identificar puntos de cambio, y por supuesto que estar explicando las estrategias que yo habitualmente utilizo en mi trading. Se los agradezco, muchas gracias nuevamente por la participación. Nos encontramos, o bien nos vemos el próximo martes en un nuevo Watchlist Premium. Que tengan una muy buena sesión.